momentito vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 11. La última vez que me tocó compartir estábamos hablando acerca de venir a Él. Y ese venir a Él era una invitación que Cristo nos estaba dando. Y también recordamos que el Espíritu Santo estaba redarguyendo a cada personaje que estaba ahí, a cada persona que estaba escuchando este mensaje. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 11, verso 29 y le damos hasta el verso 30. Dice así: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Bendecimos a Dios. Y como veíamos la otra vez que me tocó compartir, ¿cuántos aceptaron el llamado de Cristo, verdad? Era un llamado general que Cristo había hecho, donde el Espíritu Santo estaba redarguyendo a cada persona para venir a los pies de Cristo. Bien, pero sabía que la vida cristiana no nada más es escuchar el mensaje de Cristo y decir, ahora voy para allá y ya. Ahora es llevarlo a la práctica. Por ejemplo, el verso 29 y verso 30, ahí donde nos dice, venid a mí todos, me equivoqué, puse el dedo ahí, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué quiere decir esa frase cuando dice Cristo, llevad mi yugo? Vamos a ver 2 o 3 palabras en esta frase, a ver si no nos equivocamos o nos hacemos bolas. Por ejemplo, esta palabra que Cristo dijo, llevad mi yugo, no era una palabra de imposición o como que tienen que llevar mi yugo. Imagínense, Cristo nos dijera, llevad mi yugo, pero de una manera agresiva, de una manera fuerte. ¿Qué haríamos? ¿Llevaríamos el yugo? ¿Cómo lo llevaríamos? Lo llevaríamos con carga, ¿verdad? Cada mañana diríamos, ay, otra vez llevar el yugo de Cristo, ay, otra vez, puro quejarse. Entonces, cuando Dios envió a su Hijo, ¿cómo lo envió? Por amor, ¿verdad? ¿Cómo vino? Por amor a nosotros. Y cuando nosotros aceptamos ese yugo, ¿cómo lo aceptamos? ¿Lo aceptamos como carga o lo aceptamos por amor? En esa obediencia y decimos, ese amor que Dios tuvo para enviar a su Hijo Jesucristo, de esa misma respuesta le tengo que contestar, ¿verdad? También hay otra palabra que dice en esta, llevad mi yugo, no es una opción. No es una opción como cuando vamos al tianguis, ¿no? O cuando vamos al mercado y que vamos y decimos, voy a hacer esta comida y estamos preparando la comida y estamos analizando y decimos, llevamos esto y decimos, ay no, no porque este está más caro, vamos a llevar algo que esté más barato. No es una opción llevar el yugo de Cristo. Diríamos que es un requisito llevar el yugo de Cristo. ¿Por qué? Porque como vimos, fue dado, ¿por qué? Por amor. ¿Y qué es un yugo? Muchos diríamos que, por ejemplo, de aquí para atrás, hace 15 años atrás, yo ya no me tocó ver yuntas de bueyes, ¿no? ¿Quién de ustedes sabe qué es un yugo? Pues es una parte de dos, de un huequito así y una madera y otro hueco que tiene acá para que se pongan 2 bueyes, ¿verdad? 2 toros. Y hay 2 clases de yugos. Uno que va sobre la cabeza de los toros, aquí en los cuernos, para que tengan una fuerza. Y hay otra parte donde también lleva el yugo, que lo lleva en el cuello. Cristo dice, llevad mi yugo. Entonces el yugo también se compone por varias cosas que lleva un yugo, no nada más es la madera que lleva uniendo a los 2 toros, también lleva un palito, una parte que se entierra en el piso, que es el arado, y esa parte entra a la tierra y empieza a cavar. Entre más dura esté la tierra, ¿es más blandito para los animales trabajar o es más duro? Es más duro, ¿verdad? Por eso Cristo dice, llevad mi yugo. ¿Qué más podemos aprender de este yugo o de este arado? Que entra en tierra muy dura para preparar la tierra. Y cuando esté la tierra dura,
como vimos, vamos a tener problemas y vamos a tener dificultades. ¿Por qué? Porque se está trabajando fuerte. Alguien que trabaja despacito o que trabaja muy lento, hay diversos trabajos. Hay trabajos donde se requiere mucha delicadeza, muy poca fuerza. Hay otros trabajos donde se requiere mucha fuerza. Y en esta ocasión estamos viendo en esta parte. También dice, o diríamos nosotros, ¿qué pensamos cuando se nos dice la palabra yugo? Le pregunté a mi esposa, y ya no está ahorita aquí, ¿verdad? Le pregunté, oye, amor, ¿tú qué piensas cuando hablo de la palabra yugo? Y ella dijo, no, pues a algo más fuerte, al matrimonio, así por así decirlo. Como me citó la cita, no te unas en yugo desigual. Y sí es cierto, no te puedes unir en yugo desigual con un incrédulo. Ella me decía, ¿habla del matrimonio? Le digo, sí, habla del matrimonio, en parte del matrimonio, y habla parte de las tinieblas con la luz, ¿en qué concuerdan? Pero le digo, sí está hablando del matrimonio, porque todo el tiempo uno va a llevar ese matrimonio. El matrimonio no nada más es de un tiempo, por ejemplo, me acordaba de un sexenio, ¿no? Todos sabemos que se firmó un contrato por 6 años y antes de que fuera a salir nuestro presidente ya se estaban firmando los papeles de divorcio. ¿Por qué? Porque había sido un convenio. No te unas en yugo desigual. Eso me platicaba mi esposa. Y aquí a nosotros, ¿qué pensaríamos nosotros cuando nos preguntan, ¿tú qué pensarías de un yugo? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué pensamos? Por ejemplo, yo me quedé pensando en la parte del yugo, que Cristo les estaba hablando y les dijo a todos los que estaban ahí, llevad mi yugo. Y toda la gente se quedó como pensando, muchos se quedaron pensando, ¿qué clase de yugo? ¿Se quedaron pensando en el yugo del trabajo? Tal vez otros más estudiosos que sacaron su concordancia aquí en la mente y empezaron a pensar, el yugo habla en tal parte, habla del yugo, en tal parte habla del yugo. Vamos a ver 3 pasajes que hablan acerca del yugo. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 4. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 4. ¿Qué nos dice ahí? Les voy a leer nada más este pasaje y ahorita les voy a explicar parte de todo el contexto. Dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Un poco de historia. El rey Jeroboam estaba llegando a ser ahora el rey de toda la tribu del pueblo de Israel. Ahora ya estaba aquí, ya había llegado ya había muerto su papá. Y ahora todo el pueblo venía para que este hombre fuera el rey. Y fueron y le dijeron, ahora disminuye esa carga que tu papá nos puso. Si leemos en la historia todo lo que este rey, Salomón, con toda su sabiduría, también oprimió al pueblo. Pero ahora los ancianos le estaban diciendo, ahora disminuye tú la carga que tu papá nos puso. Y él les dijo, déjenme pensarlo. 3 días duró para pensarlo. Y entre esos fue y consultó. ¿Con quién cree que consultó? ¿Con los sabios? ¿Con la gente más sabia de la ciudad? Pues no. Fue y consultó con sus compañeros, con sus camaradas de juego, con los que habían creído con él, a los jóvenes, con los millennials, con todos los que estaban de juventud en esa generación. ¿Cómo le puedo contestar a este pueblo? Entonces ellos le dijeron, tu papá fue duro, pero tú cárgales más a este pueblo. Sé más duro para con este pueblo. Entre más tengas a la gente sometida, diríamos, sería mejor. ¿Y qué creen que hizo este hombre? Cuando llegó la gente,
a pedirle el consejo. ¿Qué determinación tomaste? ¿Qué consejo tomaste? Él les dijo, voy a ser más duro que mi padre con ustedes. ¿Qué cree que le pasó a ese reinado? Ayer estábamos leyendo en el libro de Proverbios que cuando un rey, su honra es todo el pueblo que lo sigue. Y la tristeza de un príncipe es que el pueblo no lo siga. ¿Qué cree que le pasó a este rey? Se le dividió el reino. Todos los ancianos de ahí, como no se sometieron al reinado de este rey, dijeron y gritaron, Israel, a tu casa no tienes rey. Dejaron al rey. ¿Qué pensaba el pueblo de los escribas que estaban ahí frente a Cristo? Estaban pensando en este reinado. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a poner cargas sobre la gente y estaban acostumbrados a todo esto. Entonces ellos pensaban, yugo es trabajo. Entonces cuando estos empezaron a pensar acerca de todo lo que les estaba sucediendo, pensaron en que así tendría que ser el reinado de Cristo. Muy duro, porque ellos estaban acostumbrados a todo eso. Otro pensamiento en el cual yo pensé que ellos estaban pensando es en el libro de Jeremías, capítulo 28, verso 10. Jeremías 28, verso 10. También vamos a sacar otros principios aquí. Dice, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Hasta ahí leemos. Le hablo un poco del contexto de lo que estaba hablando aquí. Dios le dijo a Jeremías, ve y hazte un yugo, porque también sabe que hay yugos privados, ¿verdad? Hay yugos de una sola persona o de un solo animal. Se le ponía el yugo en el cuello y de ahí jalaban con carretas, bueno, con cadenas o con sogas. Y este profeta se puso este yugo y andaba diciendo, el rey de Babilonia va a venir y los va a esclavizar y los va a tener con este yugo duro. Aquí apareció el nombre de Ananías con H, ¿verdad? Ese hombre llegó y dijo, Dios no va a hacer eso que Jeremías está diciendo. Y yo me puse a pensar, hay tantos hombres de Dios que hablan la palabra de Dios y hay quienes están diciendo, no le hagas caso, no le creas porque no es verdad. Yo creo que Dios está hablando o está dando otra palabra, o Dios me está hablando a mí que de otra palabra, ¿de qué? De aliento. Pero en ese momento era una palabra del profeta para que se arrepintieran y volvieran al reinado de Cristo, de Dios. Pero ¿qué cree que hizo este Ananías? Vino y le quitó el yugo y le dijo, Dios, hablando como en palabras más modernas, Dios nos trae libertad para que nosotros seamos libres. ¿Pero qué estaba haciendo? Les estaba quitando esa oportunidad de arrepentirse y de acercarse a Dios. Cuando toda nuestra vida hay algo que nos distrae, que está la palabra de Dios y que ahí está la palabra de Dios, ya sabemos que nos ha hablado la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Nos sentimos confrontados, ¿verdad? Pero ¿qué viene todo lo que gira a nuestro alrededor? Ya sea trabajo, ya sea televisión, ya sea el teléfono, ya sea todo lo que sea, hasta el internet. Todo eso viene y nos hace entender que la voluntad de Dios es que estemos bien y contentos y alegres, ¿verdad? Y nuestro pecado, ¿qué? Aquello que nos separa de Dios, se hace a un lado. ¿Por qué? Porque alguien se atrevió a decir, Dios me dijo que no era así. El profeta Jeremías, ¿qué cree que hizo? ¿Lo confrontó? En ese momento lo agarró y le dijo, ¿por qué estás hablando de parte de Dios? No, el profeta Jeremías dio por hecho que venía de parte de Dios la palabra. Y entonces
el profeta Jeremías, pues le quitaron el yugo y ya se sintió libre. Ya se iba retirando cuando la palabra de Dios viene sobre este hombre, sobre Jeremías, y le dice, ve y dile a Ananías que al próximo año se va a morir. ¿Por qué? Porque no habló la palabra de Dios. Habló para distraer al pueblo. Imagínense, entonces, esto también estaban pensando estos hombres, los fariseos, los que estaban escuchando a Cristo, estaban analizando la palabra. ¿Usted sabía que muchos cuando se predica la palabra de Dios están pensando, ¿será cierto? Creo que no es así. Creo que la palabra de Dios se tiene que explicar de esta otra manera y de esta otra manera. Cuando Dios le da a cada expositor de la palabra una palabra, es porque viene directamente de Dios, no viene del pensamiento del ser humano. Como yo les decía el otro día, yo tenía una predicación para darles y Dios me habló por medio de esta otra palabra. Y es verdad. Hay muchos predicadores que tienen acostumbrada a la gente a darle duro y, y a la cabeza. Y mucha gente entenderá o no entenderá, pero va todo combinado. O sea, en parte es hablar fuerte y en parte también es el amor de Cristo. El Espíritu Santo es el que hace la obra dentro de nosotros. Vamos a pasar a otro punto, el libro de Deuteronomio capítulo 22, verso 10. Otro pensamiento en el cual ellos estaban pensando. Estos hombres estaban pensando, ahí analizando la palabra que Cristo estaba hablando, y ellos estaban maquinando ellos ahí en su pensamiento. Ahora otro pensamiento que estaban pensando, dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Aquí es donde se cumple esa palabra de no te unirás en yugo desigual. Porque ¿qué comunión tiene? Dice que no vas a poner a arar a un buey y a un burro. Y uno diría, hablando de medidas, no, pues quedarían así, ¿no? Quedarían así. El burro más chaparrito y el buey más alto. Pero me encontré por ahí algo que me llamó la atención. ¿Usted sabía qué come un buey? Por lo general come pastura, ¿verdad? Come pasto. Trata de buscar alimentos que sean nutritivos, o sea, que para él le huelen bien, o sea, que él lo respira y le son agradables a él. ¿Qué hace un burro? ¿Cuál es su alimentación? De lo que caiga, ¿verdad? Está comiendo, come de lo que encontró aquí, luego se va y encuentra de otro y agarra otra plantita. Ahora imagínese, los dos trabajando juntos. ¿Usted sabe cuánto trabajan en el campo? Trabajan 4 horas, ¿verdad? 8. Trabajan desde que sale el sol hasta que se mete. 12 horas. Si una mujer o alguien les recriminara al campesino, oye, trabajas demasiado. Imagínese que su trabajo está a 1 hora. Sale a las 6 de la mañana, ¿verdad? Para llegar a las 7, por decir que salió a las 7 el sol. Y a las 7 de la noche se anda ocultando otra vez el sol. Y anda llegando a su casa como a las 8, ¿verdad? No, pues nomás llegó a dormir. Nomás llega, duerme y se agarra otra vez su lonche y vámonos, ¿verdad? Imagínese todo el día, desde en la mañana, el buey y el burro trabajando juntos. Imagínese el aliento de cada uno de ellos. ¿Cómo es su aliento? El aliento del toro puede ser agradable, pero el aliento del burro, ¿cómo es? Es muy duro o huele muy feo. Pero como son animales que no pueden convivir uno con otro, ¿qué cree que le pase al buey? Se va a poner triste, se va a enfermar. Según un comentario que escuché, hasta pueden llegar a morir. ¿Por qué? Porque se les penetra tanto ese olor que ya acabó la jornada de trabajo, ya acabaron de arar la tierra, pero ahora el toro sigue con ese aroma, oliendo ese aroma.
ya no come, ya perdió su olfato de aquellas cosas bonitas. Por eso dice la Escritura, no te unas en yugo desigual. ¿Por qué? Porque le va a causar tristeza. ¿A quién? A uno de los dos. ¿A quién? Al toro le causó tristeza. Entonces, imagínense en este pensamiento, estaban los fariseos aquí pensando, ¿de qué nos está hablando Cristo? ¿Qué tipo de yugo nos está queriendo imponer? ¿El yugo del rey Nabucodonosor? ¿El yugo de Roboam? ¿O nos quiere poner a trabajar con alguien que no es compatible con nosotros? Seguimos leyendo ahí en el libro de Mateo. Esa parte dice, llevad mi yugo. ¿Por dónde? Sobre nosotros, sobre ustedes. ¿Qué es un yugo? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Es un sometimiento, ¿verdad? Cristo nos está haciendo la invitación a trabajar ¿con quién? Con el vecino, con el campesino, ¿con quién? Con él mismo. Es una ilustración nada más, no que nos traiga trabajando con un yugo, ¿verdad? Si no todos andaríamos acá con nuestro yugo y Cristo aquí a un lado. No, es una metáfora, es algo, una ilustración que Cristo puso para que nosotros pudiéramos comprender, porque sabemos que todo lo que Cristo predicaba era para que lo entendiéramos, para que lo comprendiéramos, para que lo lleváramos a la práctica. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo podemos aprender de Cristo? Una referencia de lo que seguimos hablando acerca de los toros o de los bueyes. Cuando un buey ya está adiestrado, que ya es manso para jalar el arado, anda trabajando, lo ponen con otro que es de su misma especie, o otro toro. Lo ponen con otro toro que también ya está amansado. ¿Cómo es su trabajo? Ligero, ¿verdad? Ahí andan trabajando bien a gusto. Terminan su jornada. Pero ahora imagínense que le ponen a un toro más pequeño, de aquellos que tienen la fuerza para empezar, para empujar. Y ahora viene el momento de que los ponen y empieza el toro grande a marcar el punto, a marcar, ¿qué? El paso del día. Dice la Escritura que los jóvenes empiezan a correr, ¿verdad? Y flaquean y todavía se cansan. Así está este toro joven. ¿Cómo empieza? Empieza con un paso que quiere acabar en un 2x3, que quiere acabar antes de mediodía. Pero ¿qué pasa? Empieza la lucha ahora con el toro grande. ¿Por qué? Porque la palabra mansedumbre también quiere decir guía o aquel que guía. ¿Qué empieza a hacer el toro grande? Empieza a ponerle, empieza a empujar, lo empieza a jalar. Empieza a correr el toro pequeño, lo empieza a detener. ¿Cómo cree que termina el toro grande después de la jornada del día? Cansado por empujar, por jalar y ahora cansado por detener al otro, ¿no? Pero ¿qué cree que pase con ese otro toro al final? Va aprendiendo, ¿no? Cuando termina su día de trabajo, ya aprendió que las cosas se tienen que ir haciendo como al paso del toro que lleve la guía. ¿Cómo tenemos nosotros que aprender a caminar con Cristo? ¿Cómo tenemos que aprender? El yugo que nosotros cargamos, el que cargábamos antes de venir a Cristo, tenía rencor, tenía amargura, tenía odio y párele de contar, ¿verdad? Así era nuestro yugo. Y ahora con el yugo de Cristo, ¿cómo llegamos? Me acuerdo de un dicho que dicen que la burra no era arisca, sino que la hicieron, ¿verdad? ¿Cómo estaban hablando estos fariseos? Estaban hablando pensando que Cristo les iba a imponer un reinado duro, difícil. Entonces ya vimos que la palabra manso quiere decir
Alguien también, alguien que es una guía o que sirve de guía, también sabe qué quiere decir la palabra manso. Alguien que no es bravo, hablando de los toros. Alguien que no es bravo. ¿Alguien se imaginaría acercarse a un toro grandote y acariciarlo? Sí le da miedo a uno, ¿no? Pero dice que es manso, quiere decir que no es bravo y que enseña a otros y que también enseña a ser persistente ese toro. ¿Por qué? Porque usted sabía que la lucha de cada día, de cada trabajo nos enseña a hacer cada día ¿qué? Persistir y ser mansos, con paciencia. Como dice la Escritura, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y puestos los ojos ¿en dónde? En el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a seguir ahí en esa parte. Ahí en Mateo capítulo 11. Entonces ya aprendimos qué quiere decir manso, ¿verdad? ¿A cuánto nos hace falta la mansedumbre? No, pues yo también, yo levantaría las dos manos. ¿Por qué? Porque somos muy rebeldes todavía. Todavía Cristo hace falta que trabaje en nosotros. ¿Ok? Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. También dice que, bueno, en esa parte, en el verso 29, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas personas buscan el descanso. ¿Cómo lo buscan? Una persona que estaba muy trabajada, ¿qué quiere? Unas vacaciones, ¿verdad? Quiere unas vacaciones, pero ¿qué pasa después de las vacaciones? Vuelve a llegar y vuelve a enfrentarse con las mismas, con los mismos problemas, con las mismas circunstancias. Puede tener uno cualquier cosa, muchas cosas, pero si no tienes a Cristo, no vas a encontrar ese descanso. Te puedes ir de vacaciones todo el año, pero vas a regresar a las mismas circunstancias, al mismo problema. Siempre que sale uno de un lugar peleado, ¿qué cree que va a pasar cuando llegue a otro lugar? ¿Va a volver a pelear? ¿Por qué? Porque la naturaleza caída que vive dentro de nosotros nos lleva a siempre pelear, a siempre llevar, o siempre ser así como agresivos. Dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a leer Juan capítulo 16, verso 33. Dice, estas cosas os hablo para que en mí tengáis ¿qué? Paz. ¿Cuántas personas quieren un descanso pero no tienen paz? Andan buscando en todos lados, ya sea en seminarios, en congresos. Yo le cuento algo, cuando yo empezaba en los caminos de Cristo, iba a un congreso, iba a otro, y ¿sabe qué pasaba? Terminaba llorando, porque no le entendía a todo lo que nos habían explicado. Y yo decía, quisiera conocer a Cristo de una manera más personal, pero a veces tanto estudio o tanto así, podríamos decirle, no nos puede acercar a veces tanto a Cristo. Es un conocimiento intelectual donde ahora uno tiene que rendir su voluntad para que Cristo haga en nosotros lo que tiene que hacer. Dice, y tengáis paz, y tengan paz. En el mundo van a tener aflicción. ¿Qué es una aflicción? Es una lucha, ¿verdad? Es una queja. Es algo que en lo que uno se levanta cada mañana, cada día. Ahí está otra vez el problema. Yo me acuerdo de algo que leí en una ocasión. Dice que había un hombre que Dios le vino y le dijo, levántate, fulano de tal, y empuja esta piedra. ¿Cuál era su lucha cada día? Empujar la piedra y empujar la piedra.
Dice que se aventó unos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Y entre esos que estaban vino el enemigo y le dijo, ¿qué haces? ¿Estás empujando la piedra? Y le dijo, sí, Dios me puso a que empujara la piedra. Y le dijo el enemigo, pero no la has movido ni así, mira, 1 milímetro, no la has movido nada. Es una piedra muy grande. Esa era su lucha. Y entonces le dijo el enemigo, bueno, haz como que le empujas. Haz como que le empujas y Dios va a ver que tú estás ahí presente. Entonces este hombre por un momento empezó así como que le empezaba a hacer, como que le empujaba. Y entonces él pensó, bueno, hago lo mismo si le empujo fuerte, si le empujo como que finjo que le empujo. Dice que empezó a empujarla otra vez con más fuerza. Y en eso llega Dios, hablando, diciendo así. Y le dice, ¿cómo te va? ¿Qué has hecho? Y él desconsolado le dice, Señor, no he podido mover la piedra nada. No le he movido nada, pues nada. Y le dice Dios, yo no te pedí que la movieras, solamente te pedí que la empujaras, tu lucha. Ahora, ¿qué has aprendido? ¿Qué tienes? Y le dice Dios, ve ahora tu cuerpo. Se ha desarrollado tus músculos, tus piernas, tu persistencia ha seguido, tu paciencia ha seguido. Sabía que en el sol uno aprende paciencia. Cuando está uno en el calorón y está trabajando uno, lo que uno quisiera sería la sombra, ¿no? Pero el trabajo no obliga a uno, o uno se emociona por seguir trabajando a los rayos del sol. ¿Qué dice? Van a tener aflicción. La aflicción que hace. Imagínese ese toro del que estábamos hablando al principio, oliendo todo el día la aflicción. ¿Qué le pasa? O una de dos, o se fortalece o se deja rendir. Todo el día o en el mundo vamos a tener aflicción. Pero la palabra consoladora de Dios dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué es la invitación que Cristo nos hace? No solamente quiere, como la otra vez hablábamos, venir a Él. Qué padre, todos venimos a Él y estamos con Cristo y cantamos y todos felices. Pero ahora cuando nos lleva a este pasaje que estábamos viendo, llevad mi yugo. ¿Qué cuesta llevar el yugo de Cristo? El yugo de Cristo cuesta mucho. Cuesta mucho y es ligero. Cuesta mucho porque las personas que viven a nuestro alrededor no nos van a aceptar. A otros sí les va a gustar el Evangelio. Conozco a un hombre que su papá lo sacó de su casa y a otros los han desheredado. ¿Por qué? Porque llevar el yugo no es nada más así como, ay, qué padre, ya se hizo cristiano, ya ahora es buena persona. Muchas personas que viven afuera están cargadas con un yugo de odio, de rencor, con aquellas cosas que nosotros en algún momento les hicimos y atamos, por así decirlo, sus vidas o las dejamos marcadas. Dice Cristo, llevad mi yugo. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros? Aquí puse un apunte, dice, la vida de una persona puede estar bajo el sometimiento de Dios. ¿Qué nos invitaba Cristo? Cristo nos invitaba, pues muchas cosas, ¿verdad? Nos invitaba a ¿qué? A perdonar a nuestros enemigos, a no pagar mal contra las otras personas. Y así tendríamos una tarea muy grande estudiando los evangelios para ver qué nos enseñaba Cristo. Aprended de mí.
Entonces dice que cuando una persona vive sometida bajo la voluntad de Dios, pues vive feliz. Pero aquel que rehúsa o que no quiere vivir bajo el yugo de Cristo, ¿bajo el yugo de quién está? Yo pensaba, bajo el yugo de Nabucodonosor. Pero hoy en nuestros días, ¿bajo qué yugo está la persona que no está bajo el yugo de Cristo? Está bajo la influencia ¿de qué? Del maligno y del mundo. Ahí está sometido. Concluimos entonces. Si hubiera algo que nos detuviera a nosotros para no acercarnos a ese yugo, venir ante su presencia y decirle, Señor Jesucristo, yo quiero caminar contigo. Sé tú la otra parte que esté del otro lado del yugo, ayudándome con mis problemas. Si usted quiere hacer una oración, haga la oración ahí delante, ahí donde está. Puede inclinar su cabeza. Si tiene alguna petición o quiere que oremos por usted, levante su mano. Dios escucha la oración. Dios no es alguien que se esconda o que diga, no quiero escucharlo. Dios quiere escuchar nuestras voces, nuestras oraciones. Como cuando uno tiene niños y escucha a los niños y los niños le dicen, papá, quisiera algo, quisiera. Y uno lo consuela o uno lo ayuda. Mayormente cuando se cae, se pega o algo, ¿no? Uno tiene se duele en su corazón. Ahora imagínese Dios que ve las aflicciones que estamos pasando. ¿No hará cosas mejores, verdad, que nosotros? Vamos a orar. Si usted quiere que oremos por usted, levante su mano y Dios lo hará. Dios tiene el control de todas las situaciones que pasamos. Vamos a orar. Bendito Dios, tu palabra nos dice, Señor, que en el mundo vamos a tener aflicciones, Señor, pero que confiemos, Señor, porque tú has vencido, Señor, al mundo. Señor, oramos, bendito Dios, porque tu presencia, Señor, esté en estos tiempos, Señor, como esa roca fuerte, Señor, sosteniéndonos, bendito Dios, porque los embates del enemigo no nada más vienen así como una palabra suavecita o como una pedrada suave. El enemigo anda afuera como si que fuera un león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando a quien hacerle daño. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos bajo ese yugo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, donde podemos venir ante tu presencia y tú nos ayudas en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras pruebas, de nuestras dificultades. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, que ellos están pasando por luchas, por pruebas, Señor. Sé tú quien les ayudes, quien les fortalezcas, quien les digas, como le dijiste a Isaías, vamos, yo estoy contigo, yo te apoyo, yo te tomo de tu mano derecha y voy contigo. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pido que tu presencia esté sobre de ellos y que salgan fuertes, Señor, que salgan fortalecidos, Señor, de estar aquí en tu presencia, Señor, con una fe sólida, bendito Dios, que no estén pensando que el enemigo los va a derrumbar. Por el contrario, Señor, tú nos has dado una autoridad que va mucho más allá de lo que podamos nosotros entender. Señor, en tu nombre, bendito Dios, vamos, Señor, y en ti, bendito Dios, confiamos en que tú estarás con nosotros y que tú, Señor, eres quien va en medio de este terreno duro, bendito Dios, abriendo caminos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque la palabra de tu evangelio llegará y se sembrará, bendito Dios, y llegará a nuestros corazones y nos harás crecer cada día en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues que el Señor les bendiga.